te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas. Y después de una larga espera de este año que se ha vuelto una locura para los proyectos y también para el podcast, pues estamos ya de vuelta con un episodio más. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como invitada a Erin Lee, que ella es fotógrafa documental de Nueva Zelanda, pero que también nos estamos reencontrando después ya de 8 años, que ella anduvo por aquí viviendo en la Ciudad de México y también pues formando parte de las actividades de Gimnasio de Arte, de los talleres. Y bueno, hoy hablaremos un poquito de estos proyectos que ha desarrollado, tanto los que hizo aquí en México alrededor de la frontera, como uno nuevo que está ya impreso en fotolibro y que, bueno, va a ser muy interesante que la escuchen, que por ahí, obviamente, cuando ya terminemos de tener este podcast, pues puedan poner también sus dudas y comentarios. Pero, Erin, bienvenida, muchísimas gracias por estar por acá. No, gracias por tenerme acá, un gusto. Pues sí, Erin, justamente hablábamos hace poco reencontrándonos, que bueno, hace 8 años tú andabas por aquí en la Ciudad de México. Sí. Y que estabas justamente haciendo pues otros proyectos también fotográficos. Y cuéntanos un poco cuál fue ahí ese acercamiento primero, que nos cuentes un poco a la fotografía y después, ya que estabas aquí en México, ¿por qué te llamó la atención justamente la frontera? Sí, pues yo viví en la Ciudad de México desde 2012 hasta 2017. Ya estaba haciendo fotografía antes de eso, pero bastante diferente. O sea, trabajaba en estudio y fotografía de moda. Y realmente los años que viví en México siento que tuvieron como un gran parte en formar, quién soy como fotógrafa, y sí, como que cambió mi camino durante esos años. Me metí mucho más en la onda de fotografía documental. Y sí, foto de calle, y bueno, ya saben que México tiene 1000 cosas que me llamaba la atención. Pero la frontera, que sí fue un proyecto que desarrollé durante unos años acá. Fui la primera vez al norte para visitar, como solamente para pues, conocerlo. Y después, pues, desarrollamos un proyecto dando talleres de fotografía en varias comunidades a lo largo de la frontera, que fueron Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez. Y pues ahí pasé mucho más tiempo, dando los talleres, trabajando con las comunidades, pues conocí mucha gente. Y bueno, a través de ese acercamiento, pues hice un proyecto personal que fue cómo es la vida creciendo en un pueblo fronteriza. Entonces, específicamente quería hablar de, sí, esa región obviamente es muy conocida por otras razones. Y sí, más como, sí, conociendo las personas, cómo es la vida cotidiana. Y parte de eso fue, las personas que participaron en el proyecto también me prestaron sus fotos del archivo de su niñez, cómo fue a crecer ahí. Y intercambiamos cartas que hablaban como del futuro. Entonces, sí tuvo un arco de sus fotos en el pasado, mis fotos en el presente y las cartas hablando del futuro. Claro, complementando muy bien lo que tú estabas viviendo, los talleres que también estabas dando y que no solo llegabas a esta parte que justamente la frontera de México sigue siendo como pues justo esa inquietud de qué pasa en esos lugares y cómo se vive, pero creo que también tu relación fue esta parte también más cercana y de continuarlo y expandirlo, ¿no? Justo con estas cartas. Y cuéntame qué pasó con esas cartas, cómo evolucionaron, en qué se quedaron, si todavía siguen. No, sí, hice el proyecto durante 2015 hasta 2017 y me fui de México en 2017, pero las cartas, al final hice ese proyecto en fotolibro y las cartas son parte del libro. Entonces ahí están como, pues, como escaneé las cartas para que sean como objetos y son, parte del libro. Y tienen como la traducción en inglés para que otra gente pueda entender, porque sí, partes de las cartas son
Bueno, hay partes súper bonitas, pero también hay partes súper pesadas, como si fue una ventana a las vidas de esas personas, como muy íntimos. Sí, entonces, bueno, pues así formaron parte del proyecto final. Y ahí empezaste justo también a integrar esta parte de tus propias fotos, el archivo y bueno, estos documentos que se van agregando, que bueno, es parte creo que de tu propio estilo también personal de seguir como en los proyectos agregando documentos externos aparte de los tuyos, ¿no? Sí, soy muy fan de utilizar como foto de archivo, no sé, como documentales, historial, como sí me gusta agregar, y dependiendo en el proyecto, ¿no? Pero sí me gusta juntar como otros, no sé, como otra efémera o fotografiar objetos o escanear cosas. Sí, no siempre en los proyectos, pero sí los últimos que he hecho sí tienen como toman una parte así. Y Erin, justo te regresas y te vas a vivir a Australia. Ajá. ¿Cómo fue ese recorrido así breve para que sepamos bien el chisme? Sí, bueno, soy de Nueva Zelanda, pero antes de venir a México ya estaba viviendo en Australia, o sea, ya llevaba como un par de años ahí. Y cuando vine a México, la verdad pensé que me iba a quedar un año, o sea, quería aprender español, viajar y bueno, como muchos extranjeros acá saben que nos atrapa, que México sí tiene algo especial y me terminé quedando aquí 5 años, pero sí, después volví a Australia y hasta hoy en día vivo ahí. Pero sí, los años después de México, pues me hice una maestría de investigación de fotografía. Y sí, eso como durante pandemia y ahora sí estoy como llevando mis proyectos personales y también soy maestra de foto ahí. Así es, entonces, bueno, se siguió ahí los proyectos y también pues volviste y permaneciste también pues en Australia donde pues estabas ahí creando como tu vida, ese descanso fue de México, ¿no? Que abrió ahí muchísimas cosas. Sí. Y que también gracias a eso nos conocimos, pero también evolucionó a esto que me contabas fuera del aire, ¿no? A estudiar la maestría y a ir encontrando como temas para pues sacar un proyecto de eso. Y el proyecto justo que vamos a irnos más centralmente en este podcast es este fotolibro que se llama The Crimson Thread. No sé en español cómo lo traducirías tú. Bueno, crimson es como un color como muy rojo, thread es como hilo. Ajá, como el hilo rojo. Ajá, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Pero eso, o sea, el título viene de un quote. Ajá. Como de una frase. Ajá, de un señor como de los tiempos coloniales que decía la conexión entre Australia y Inglaterra era como un crimson thread, como un hilo rojo. Entonces sí, de la frase se toma el título. Y justamente empiezas aquí a hablarnos como de temas súper interesantes que vienen de la colonización también de Australia y de estas figuras pues ultra icónicas y que bueno, empiezas a hacer esta crítica social. Así que cuéntanos de qué va este fotolibro. Bueno, sí, eso es una gran diferencia que noté entre Nueva Zelanda y en Australia, como que tenemos las historias coloniales que empiezan de una manera muy parecida, pero o sea, cada país tomó su camino y si veo Australia mucho más como obsesionada con honrando esa historia británica y como muy aferrados a todo lo colonial. Todas las calles tienen nombres coloniales, 1000 estatuas. O sea, sí está como muy, muy presente. Y bueno, obviamente era así antes de ver que vivía acá, pero cuando volví, bueno, no sé, con otra experiencia de estar acá y otras partes del mundo, sí lo noté mucho más, o sea, estaba como más presente en mí lo que estaba viendo, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea del proyecto vino porque estaba leyendo mucho sobre los sistemas agrícolas de la gente indígena precolonial, cómo manejaban la tierra, porque bueno, o sea, la cultura indígena de Australia es como la más larga que sigue viva en el planeta. Pues es súper, o sea, tienen cosas así súper interesantes, cómo manejaban la tierra. Entonces sí quería hablar de ese... sí, bueno, como esos temas, pero como que soy una persona no indígena, pensé, ¿cómo voy a hablar de esos temas? ¿Qué es mi postura? Y sí, me vino la idea de por qué seguimos con el Commonwealth, por qué seguimos con la reina como cabeza de Estado en Australia.
Y pensé, bueno, esa es buena postura, que yo puedo hablar de esos temas, pero criticando pues mi propia historia, ¿no? O sea, de los coloniales. Sí, entonces ahí como nació el proyecto. Oye, qué chido y qué curioso que empezaste justamente con esta parte de estas raíces que justamente pues encontrabas que eso no es como un orgullo nacional, ¿no? No se menciona tanto, y luego estabas en México hablando como de toda la colonización latinoamericana o en México, que es totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando me platicaste del proyecto, yo te decía que era maravilloso como también ver esta otra postura que a veces no lo vemos desde países como Australia u otros países como más hegemónicos, más aparentemente poderosos, ¿no? Que no van a hablar como de este tipo de temas porque en realidad quieren seguir manteniendo una historiografía y una historia de la nación, ¿no? Entonces, tú te encontraste con este tema donde en realidad nadie, bueno, poca gente estaba como cuestionándolo. Sí, no, es lo que sentí que es muy problemático. Ajá. ¿No? Que la gente blanca no están hablando de los problemas que trajo la colonización de grandes partes del mundo, ¿no? Sí. Y que tú lo empezaste a notar como, aunque ya, o sea, Nueva Zelanda, como nos dices, es mucho más diferente de aproximarse a estos elementos o a estos iconos, pues viviendo ahí también fue como de, porque seguimos perpetuando, ¿no? Estos valores, estas figuras, y cuando pues tal vez hay una historia atrás también mucho más importante, o que también se tendría que hablar de esa evolución colonial y no nada más que pues todo sucedió y llegó la reina y salvó el mundo, ¿no? Sí, no, y quizás si todavía estaba viviendo en Nueva Zelanda, me interesaría hacer trabajo ahí del mismo tema, ¿no? Pero el hecho es que ahora estoy en Australia. Pero sí, entonces, pues verás en el libro que también, o sea, todavía quería como mantener como la semilla del proyecto fue la tierra y el paisaje. Entonces hay como varios tomas de paisajes en el libro que sí es un reminder de dónde estamos, dónde pasaba toda esa historia y como honrando la gente y la cultura indígena sin documentarlos así como entrando en sus comunidades, etcétera. Pero sí, entonces, o sea, la reina llegó a ser como la figura, la protagonista del proyecto, porque sí sentía como, bueno, si voy a hablar de ese tema, también necesitaba poner como unos parámetros en dónde iba a tomar las fotos, porque sí sentía es un tema tan fuerte que podría ir así a todos lados, ¿no? Que vuelve fuera de control. Entonces, lo que hice es como retomé las paradas de la gira de la reina que hizo en Australia primera vez en 54. Entonces, bueno, básicamente sí, como revisité esos pueblos, porque todavía muchos tienen como o sea, no sé, una placa o una estatua, o sea, algo que como... Para recordar ese recorrido inicial, ¿no? Sí, entonces documentando eso y básicamente documentando cómo es el estado colonial de Australia hoy en día. Entonces, esa fue una parte. Hay como 4 categorías del proyecto. O sea, los paisajes, la documentación de los pueblos, fotografía y una serie de objetos como bodegón, y esos objetos representan esa idea del progress, sí, esa idea de que trajeron los británicos, ¿no? Y retratos, y todos los retratos son como... ¿cómo se dice? Como hechas, no son como documental. Ajá, o sea, tú los hiciste, tú los controlaste, no más en ese control personal así de la persona que quieres fotografiar y en qué posición, qué luz y todo. Sí, como que sí, les daba como disfraz, como si cada retrato lleva una idea también de algo que trajo la colonización. Claro, y que tiene que ver también con que estás, bueno, hablando de esto que decíamos del archivo y de esta parte como justo muy manual, ¿no? Viene inserto en el libro como tipo de diario que justo me contabas que es para generar también esa ficción, ¿no? De esta mujer. Cuéntanos ese origen como de ese diario, de ese journal. Sí, bueno, o sea, sí, los libros están impresos todos iguales, pero cada libro es una copia única porque yo he agregado como otras partes a mano. Entonces, durante el tiempo que estaba haciendo el proyecto, coleccioné muchos periódicos y libros sobre la gira, porque en ese momento fue algo súper grande para Australia, porque también fue la primera vez que un monarca viene al país.
Entonces, al final, sí, o sea, corté todos esos periódicos, todos esos libros. Entonces, cada libro que yo hice tiene, sí, material del archivo original, o sea, agregado al libro. Y hay otra parte que son páginas de un diario que yo inventé, o sea, la historia es una ficción y eso fue una manera de que yo podría como agregar mi voz o mis opiniones sobre todo ese tema a través de un carácter de ficción. Y las páginas son de una señora que la contratan de ser costurera. Ajá, costurera. Sí. Gracias por la gira. Y empieza como súper emocionada, que va a ver la reina, como ser parte de algo como tan grande, cultural. Y a lo largo de la gira, o sea, nunca se encuentra con la reina y se pone más y más como, sí, como molesta y empieza a cuestionar por qué está acá, por qué seguimos con esto. Pero sí, tuve que escribirlo con una voz de los 50. Entonces, de hecho, para escribirlo, miré muchos videos. O sea, pasé mucho tiempo viendo como videos de los 50 en Australia, de qué tipo de palabras usaban para que parezca como una señora de los tiempos. Y obviamente sería como algo raro en los 50 que alguien estaba como en contra de lo que estaba pasando. Entonces, también ella sí tiene esas opiniones, pero está cuestionando un poco su propios pensamientos, pero sí ya al final de la gira que nunca se encuentra con la reina y está muy como ya... Ajá, ya molesta, ¿no? Sí, justamente. sí. Y dice, pues, ¿por qué vinieron acá? Sí. O sea, qué curioso, y ahorita que me contabas ya, y viendo el libro también físicamente, que te decía que, bueno, es otra maravilla verlo como ya impreso y en la materialidad, cómo estos insertos, pues, se vuelven, como decías, tu propia voz, pero la tuviste que manejar en esta ficción también, que se vuelve muy interesante porque al final, bueno, está toda tu crítica hacia esto, alrededor de las imágenes, pero también hacia esa propia escritura que tú tuviste que hacer, ¿no? Bajo esos tonos, esas palabras, e imaginándote un poco una mujer que hubiera vivido eso y que lo hubiera podido plasmar en eso, en algo tan privado como un diario personal, ¿no? Sí, y al principio como su esposo le regala una cámara esperando que le va a tomar una foto de la reina. Entonces también tengo fotos de archivo que son como, bueno, sus fotos, ¿no? Pero sí, como se extraña mucho el esposo y la hija y sí, durante ese tiempo que está en la gira. Claro, y que ahí lo vas complementando, como decías, ¿no? Como todas esas capas que tiene el libro que vienen como desde este inicio de la investigación con los paisajes, pero también después se agregan este diario y también toda la parte de los periódicos que me comentabas que también te llenaste de esta información y de ver muchísimas imágenes y que en lugar de solo escanearlas, las estás agregando también como esta pieza artesanal al mismo libro. Sí. Sí, entonces sí, o sea, durante que estaba haciendo el proyecto, o sea, ya no sé si contaba a alguien, o sea, mucha gente salió a decir que, ay, tengo eso, tengo ese periódico, o sea, creo que muchas familias guardaron algo de ese tiempo, de cuando vino la reina, y ya, o sea, 70, 80 años después es como, bueno, o sea, estaban felices de regalármelo, ¿no? Pero sí, también al final del proyecto pensé, pues tampoco quiero guardarlos. Entonces, sí, o sea, por eso, o sea, todo el material archivo que está en el libro es original de los libros y los periódicos de 54. Oye, y ahorita que decías justo de estas familias que llegabas y les decías, todavía tienen estos periódicos y demás, o sea, ¿qué reacciones había? Desde la de, claro, llévate esto porque ya no me importa, o había otras también reacciones alrededor del mismo proyecto. ¿Qué les contabas tú también como para aproximarte y decirles, oigan, tienen esto ahí en sus bodegas o ahí guardado? Pues, o sea, hice ese proyecto justo para la maestría y yo creo que también en eso, pues ya, o sea, en la escuela ya conoces gente, ya preguntan sus familias, mis supervisores me ayudaron. Pero cuando estaba como retomando la gira, o sea, cada pueblo generalmente tienen como una sociedad de historia en sus pueblitos y casi siempre traté de contactar a esa gente para preguntar o si me contaban algo y muchas veces, o sea, ellos también tenían cosas que me regalaban. O en los op shops, ¿cómo se llaman? Como los thrift stores de usadas. Ajá, como las cosas usadas, sí. Los tianguis así de pulgas. Exacto, entonces bueno, siempre echaba ojo para... Y sí, como pues hice todo el shooting para el proyecto durante como unos 6, 8 meses. Entonces sí, cada vez que me fui a los pueblos, pues buscaba algo.
Y sí, ya la gente conocía que estaba haciendo ese proyecto, pues me regalaban las cosas. Y no te cuestionaban como de, ¿pero qué vas a hacer con esta información? Les contabas justamente que estabas haciendo esta crítica sobre el colonialismo. Sí, eso a veces era un poco difícil porque obviamente, o sea, por ejemplo, en los lugares como de la historia social, no sé, si casi siempre están manejados por como señoras ya jubiladas, súper dulces, que amaban la reina, ¿no? Entonces no quería como romper sus sueños. Sí, entonces, por eso preguntaba eso, porque sí, te ibas a encontrar con personas que seguían así en ese imaginario y así de motivadas por eso, ¿no? O sea, sí conté que estaba haciendo un proyecto sobre la reina y la historia, pero no, quizás no hasta qué tanto es mi opinión. Y bueno, o sea, volviendo al tema de los retratos, o sea, por ejemplo, cuando estaba haciendo la gira, o sea, tomé muchos retratos de gente en la calle. O sea, pedía permiso, pero tenía la idea de hacer como un cross-section de la gente hoy en día en Australia. Y aunque me dijeron que sí, después sentía, no creo que entienden hasta qué nivel están como tomando una parte de ese proyecto. Y de hecho al final no usé ninguno de esos y por eso hice los retratos como ya con post. Con poses. Sí, entonces, bueno, sí, de lo que me regalaron, sí, como, o sea, les conté más o menos qué estaba haciendo, pero no, y de hecho también ahora me acordé que fui o sea, hay una sociedad de cosas de la historia que me dejaban mirar en su bodega y fotografiar muchos objetos. Y de hecho es una sociedad como súper grande, tienen un parque, o sea, un museo al aire libre que es básicamente dedicado a honrar la historia colonial. A ellos sí fui muy clara de lo que estaba haciendo y de hecho los invité a la exposición porque también cuando tuve la exposición sentía, pues la gente que viene ya están de acuerdo conmigo. Ajá. O sea, sí, a veces cuando haces proyectos está difícil que llega gente que quizás tiene otra opinión y eso es lo que debe hacer el arte, ¿no? Como abrir la conversación. No me importa si estás de acuerdo conmigo, venga, lo hablamos. Y esa gente, por ejemplo, o sea, traté de invitarlos, pero, o sea, no vinieron, pero sí me dejaban, o sea, usar su colección para el proyecto también, que estuvo chido, pero sí, hasta ahí. Bueno, hasta ahora no sabes si fueron o no hay infiltrados. Bueno, eso sí, pero dije, no, quería que vinieran para, sí, justamente como abrir un poco más la conversación de qué piensan, de cómo seguimos con la historia así. Y más ellos que estaban manteniendo o teniendo estos espacios, eso de conservación de la historia, como con toda esta postura, y que llegaras tú a pedir un material que no se iba a utilizar para para verse de esa manera, pues, glorificada y amada, ¿no? Sino que iba a ser esa parte crítica de por qué se sigue continuando eso y también por qué sigue habiendo ese espacio mismo de conservación de estas cosas cuando podría haber otras circunstancias, otras formas también de hablar de ese archivo que ellos ya tienen, ¿no? Sí, no, y ese lugar en particular es como algo un poco polémico porque sí, es como todo dedicado a la historia colonial, ninguna mención de la historia indígena, pero sí, cuando pregunté si podría tener acceso a su colección, me dijeron que sí, están abiertos por proyectos educativos y por eso me dejaron. Entonces, bueno, o sea, fue algo bueno que al final no me paraban solamente porque no están de acuerdo con mi opinión. Pero sí, hasta ahí era como, bueno, ya, gracias. Hasta ahí llegó la conversación, aparentemente te digo. Pues porque la exposición ahorita todavía sigue. He tenido dos. Tuve exposición en 22 cuando terminé el proyecto. Y la exposición, de hecho, mostró mucho más de como los raíces del proyecto, la investigación de cuando Australia formó como federación, etcétera. Y no fue hasta 2 años después, bueno, 3 años después que hice la serie de libros, en 25. Y bueno, ya en ese libro es mucho más enfocado en la reina que sea la protagonista, o sea, no tiene como tanto del archivo del pasado. Y justo tuve segunda exposición, que fue en el Museo de Fotografía Australiana, pero justo terminó hace como un par de días. Pero estaba ahí como el verano. De todas maneras, pues estamos muy lejos. Pues sí, exacto. Nosotros, por acá, los que nos escuchen, estamos lejos. Igual por ahí si había un australiano, pues ya no la va a ver, o a lo mejor sí la vio. Sí, ¿no? Pues bueno, entonces fue como esas 2 muestras en exposición, pero sí todavía tengo unas copias del libro y tengo unas copias aquí en México. Y aparte, pues fue ganador de un premio, este libro.
Estaba en la lista de finalistas del Gunos, como en la del Luma Dummy, que es parte del Festival de Arles en Francia. Otra en Portugal. Y lo de Australia. Una más que no me acuerdo. Bueno, algunos sí. Ahí estuvo nominado y que eso está bastante bueno porque también el tema necesita moverse de país y de continentes, ¿no? Que puedan ir hablando también, bueno, dándose cuenta de este tipo de proyectos que decíamos que justamente serían súper importantes para reflexionar desde esta parte artística que es la que nosotros tratamos, pero que también después se vayan desarrollando y permeando todo lo demás, ¿no? No, o sea, los británicos colonizaron como mitad del mundo, que podríamos hablar de ese tema en muchos lugares, la Exacto. verdad. Sí. Y que creo que lo estás haciendo de una forma que respetó mucho el contenido, las personas, todo lo que estuvo alrededor para justamente evitar esa parte, caer en esa colonización también en el mismo libro, en los materiales, ¿no? En poner estas posturas como en riesgo o hacerlo ultra amarillista en cierto punto de decir, pues esto quiero que lo vean así como ultra duro y directo, incendiario, pero en realidad el libro tiene una sutileza que es muy importante, pero a la vez tiene esta crítica palpable todo el tiempo, ¿no? En las imágenes que hablábamos ahorita, como las pixeleadas que se desvanecen, en los paisajes ultra hermosos, y luego pasas a los objetos y al archivo y es como de, bueno, siendo nosotros, bueno, siendo yo mexicana, sí es como de, wow, sí estoy viendo otro mundo que fue colonizado. Sí. No, eso es lo que me gusta, bueno, de otros proyectos, de otros fotógrafos que admiro, es como me gustan los proyectos que no está tan, o sea, puesta en la cara, ¿no? O sea, que el viewer puede leer y sentir las capas y ahí como darse cuenta de lo que está hablando. Entonces, pero sí, siempre fue como muy importante para mí de hablar de ese, desde, o sea, sí, como mi postura, que es mi historia, o sea, también soy descendiente de los que fueron los colonizadores, perdón. Entonces, sí, como, exacto, como poner eso a la luz. Claro. Oye, Erin, y justo que ahora vas a estar en México, también estás haciendo un proyecto acá. Cuéntanos así súper breve para también ir cerrando el podcast, ¿de qué va ese proyecto de foto aquí en México? Bueno, ahora que estoy como obsesionada con ese tema de la colonización, sí. Bueno, es un poco así, pero estoy haciendo un proyecto que habla de como la historia de la Ciudad de México a través de la piedra. Igual como todos los proyectos creo que vienen desde una semilla y siempre me impactó el hecho que la catedral está hecha de la misma piedra de las pirámides. Ajá. Y siempre lo miraba, o sea, cuando vivía aquí antes lo miraba, pero sí, o sea, desde Australia, antes de venir acá, o sea, me puse a investigar como qué tantos otros ejemplos de eso hay. Y luego me vino a la mente como el hecho que, bueno, que fue un lago y ahora como la versión moderna de eso es como que taparon los ríos con el viaducto. La construcción de Tlatelolco, que tiene como su propia historia también. Entonces, sí, ahora o sea, mirando la historia no solamente de esas piedras como recicladas, pero a través de qué ha sucedido con la construcción del cemento y la piedra y eso. Sí, entonces como documentando esos ejemplos y también, bueno, justo quiero agregar otro capa con fotoarchivo, entonces estoy buscando como en fotoarchivo, la fototeca, lugares así. Sí, entonces, bueno, o sea, llevo no mucho tiempo en eso, pero eso es lo que estoy como investigando mientras que estoy acá. Pero sí, no sé, o sea, ese proyecto, por ejemplo, me tomó como 2 años, o sea, ahora siento como, hacer un proyecto un par de meses está... Es muy poco tiempo. Sí, es poco tiempo, pero bueno, o sea, tengo ese vínculo con México, pues, o sea, haré lo que puedo mientras que estoy aquí esta vez y pues veremos. Y también saldrá un formato totalmente distinto, ¿no? De ese proyecto, porque pues también no puedes estar todo el tiempo acá, pero todo lo que te puedas ahí generar de imágenes y demás, pero también lo que siga después de eso, pues va a llevar su propio tiempo, ¿no? Sí, exacto, pero no, ya ha sido muy rico como volver, o sea, a un lugar que ya conozco tanto, que fotografiaba tanto, pero lo estoy viendo con otros ojos, o sea,
lugares que ya fui, pero estoy mirando, buscando como otras pistas, otras cosas. Entonces he sentido rico como si volver con... Ese reencuentro de otro tipo, ¿no? Sí, También. totalmente otra forma y eso sí se siente muy, muy chido. Porque sí, creo que antes acá hacía como mucho foto de calle, todo muy rápido. Y sí, ya con los años veo que mi proceso de foto es mucho más lento, pues lleva una investigación, como ya pensar en qué imágenes voy a hacer y salir a hacerlos, ¿no? Que es un proceso diferente. Y que también los mismos proyectos que tú haces a veces justamente terminan en estos fotolibros. Uh-huh. Y que bueno, justamente para los que nos estén escuchando, tú vas a estar dando un taller por aquí en Gimnasio de Arte pronto, que ya aparecerá por ahí en nuestras redes, y que tiene que ver justamente con esta parte del fotolibro, ¿no? Que se vuelve un soporte también ya muy importante en tus mismos procesos de trabajo. Uh-huh. Sí, también, no sé, cuando volví a Australia empecé a tomar clases de encuadernación del libro, como quería aprender de hacer mis propios dummies, mis maquetas, como si van a ser como impresos comercial o no, como por lo menos que podría llegar al lugar. Quiero como lo más cerca a eso que se puede, ¿no? Pero sí, entonces pues la idea del taller es como para gente que tienen un proyecto ya más o menos como la parte fotografiada hecho y que vengan y hablamos de, sí, cómo puedes transformar tu proyecto fotográfico a un objeto fotolibro, ¿no? Pensar en el diseño, la encuadernación, qué tipo de papel, tamaño, porque eso es lo que me gusta pensar en el fotolibro. Cada decisión que tomas como puede reflejar parte de tu mensaje o parte de lo que estás tratando de mostrar con el proyecto. Entonces, sí, podemos... Sí, va a ser ahí taller intenso e intensivo, pero justamente ahí compartiendo qué está pasando con cada uno de los participantes y también contigo, pues poniéndolos en estas dudas y reflexiones dependiendo de la temática, del tipo de imágenes, cómo podrían darle esa salida, ¿no? Entonces sí. va a estar bastante bueno. Sí. Oye, Eri, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en vivo y en directo en las instalaciones del Gimnasio de Arte y en la cabina de Switch. Y bueno, para ir cerrando, si nos puedes compartir tu página web, tus redes sociales, para que si alguien por ahí pues no ha visto nada, pues diga, quiero ver de lo que estuvieron hablando estas chicas en este episodio. Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación. Sí, en redes soy Erin Lee Photo, como en inglés, o sea, Erin Lee, L-E-E, and then Photo con PH. Y mi sitio web es lo mismo, erinleephotography.com en inglés. Pues ahí sí, en mi sitio web tengo mis proyectos de México y los nuevos de Australia. Y bueno, en mi Instagram, Erin Lee Photo. Así es, Erin, pues muchísimas gracias y bueno, ya nos seguiremos viendo por aquí antes de que te nos regreses. Bueno, muchas gracias. Y bueno, recordarles que pues puedan revisar la programación que tenemos en Gimnasio de Arte, en el Instagram, en la página, en Facebook, porque también estamos por abrir ahí nuevos talleres y actividades. Y bueno, un gusto estar por acá de vuelta en la cabina de Switch y nos vemos y escuchamos muy pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.